Bueno, Dios te bendiga. Vamos a ir en dirección del libro de 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18 ya. El pasaje se llama Pacto de Jonatán y David. Entonces aquí ya David está en el templo, en el palacio. eh, ya David peleó contra Goliat y ahora ya viene un poquito más de la historia de David. Capítulo 18, verso 1 dice: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces aquí David hizo una amistad con el hijo del rey, Saúl. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Pero sus tres hicieron pacto con Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Entonces aquí dice que hubo una gran amistad entre ellos. De hecho, incluso David después de Jonatán falleció. Jonatán falleció y después de eso le hizo bien a un descendiente de Jonatán. Mefiboset creo que se llama. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y estas ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarate. Entonces David pues era pobre, pues no sabemos qué tan pobre sea, porque o sea, tenían ovejas, su padre Isaí sí tenía dinero, o sea, pues tenía ovejas, tenía, este, sí, caballos, ¿sabes? Y se le David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y los ojos de los siervos de Saúl. Pues entonces, pues aquí ya David había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel, y eso pues le dio ciertas ventajas, por ejemplo, peleó contra osos y leones, cantaba, ponía salmos. Y acá ese primer pasaje. Entonces aquí este primer pasaje trata de la amistad que tuvo David con Jonatán, hijo de Saúl. Eh, y bueno, entonces vamos con el siguiente pasaje y dice: Saúl tiene celos de David. Entonces Saúl no sabía que Samuel ungió a David. Él no lo sabía. Pero se dice: aconteció y cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, se dieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl era sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Entonces, pero qué interesante que a pesar de que aquí pues, lo que pasó aquí es que David peleó contra el filisteo, contra Goliat y le ganó. Y entonces todo Israel le honró. No era para menos, de hecho nadie en Israel se atrevía a pelear contra Goliat, solamente David. Entonces Israel le honró y por esa razón Saúl tuvo celos. Pero aún así, cuando era Saúl quien llevaba a David a pelear. Y por esa razón se pregnaba. O sea, la influencia de Saúl era la que le daba el gane a David. Porque incluso David cuando yo reinaba solo, cuando yo era rey, perdió algunas batallas de David. Pero nunca perdió cuando lo envió Saúl. Por eso David, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Por eso dice: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y les variaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía su lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David se le valió 2 veces. Entonces aquí de hecho cuando la primera vez que David le ayudaba con eso de reprender el espíritu,
Saúl no tenía el deseo de acabar con David. Ahora sí tenía el deseo de acabar con David. Verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Verso 13. Por lo cual lo alejó de sí, y se hizo jefe de 1000. Y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Entonces aquí, como le dije, Saúl le mandaba a la guerra. Y David siempre ganó, nunca perdió una sola batalla cuando lo enviaba a Saúl. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando Dios respalda. Dios te da la sabiduría para hacer lo que te pidió. En este caso, lo mandó al palacio de Saúl. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Verso 7. Entonces dijo Saúl a David: aquí yo te daré Mera, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces aquí, no sé qué le pasó a Saúl, o sea, por qué le ofreció una de sus hijas. ¿Qué pensaba? O sea, creo que es hasta incoherente, o sea, que tiene que ver ofrecerle una de sus hijas por mujer y tratar de matarlo. No tiene sentido. Por lo menos no en ese momento. Por eso 18. Pero David responde a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea hijo del rey? Por eso llegado el tiempo en que Mera, hija de Saúl, se iba a dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Entonces yo creo que aquí lo que Saúl trató de hacer era pocarle el ánimo a David. Porque, o sea, ¿qué es lo que... ¿En dónde influye una mujer? En el ánimo, en lo emocional, sentimental. Entonces aquí yo creo que la estrategia de Saúl fue acabarlo psicológicamente. Verso 20. Por Mical, otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Verso 21. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Verso 22. Por cierto, aquí David fue un poco más astuto, porque comprometió más a Saúl, porque le ofreció un pago. En la primera vez no le ofreció nada, pero en la segunda vez con Mical sí le ofreció un pago a cambio de su hija. Verso 22. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: y aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Verso 23. Los criados Saúl hablaron estas palabras a los hijos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser sin el rey? Ser sin el rey, siendo yo un hombre pobre y de buena estima. Verso 24. Los criados de Saúl le dieron una respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Entonces aquí ya David desconfiaba de Saúl por lo que le había dicho la primera vez, de que no le dio a su hija Mera. Pero David hasta este punto pues no sospechaba nada de parte de Saúl, de que lo quería acabar, porque le había dicho jefe de 1000. Verso 25. Y Saúl dijo: decía David así: el rey no desea dote, sino siempre puchos de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Bueno, entonces aquí el rey le pidió un pago por su hija, Mical. En este caso, siempre puse de filisteos. Incluso David le dio 200 prepuse filisteos, más de lo que le pidió por Mical.
para que de esa manera pues comprometerlo más y no le hiciera lo que el primero es. Verso 26, cuando los siervos declararon a David estas palabras, prosiguió bien la cosa a los ojos de David, para ser lleno del rey, y antes que el plazo se cumpliese. Verso 27, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los propulsos de ellos, y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Verso 28, para Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical amaba, tuvo más temor a David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Pues entonces, aquí, pues el problema no era de David, porque David no tenía ni idea de lo que significaba ser procesado, porque eso es lo que estaba haciendo, David, estaba siendo procesado para llegar a ser rey, para limpiarlo de toda mala costumbre, de todo mal hábito y poder ser rey. Y de hecho, es que lo que pasa cuando tú portas más de Dios, Dios tiene que limpiarte muchísimo más, porque tienes que portar más de Dios. De hecho, con Saúl no fue así, con Saúl no lo procesó, ¿verdad? Y a David sí lo tuvo que procesar, para que portara mucho más de Dios. De hecho, ¿por qué? O sea, Saúl no hizo nada más que reinar y ya. Pero David juzgaba. David componía salmos, tocaba el arpa. Era ingeniero, era arquitecto, o sea, diseñaba casas. Diseñó el templo de Salomón. El templo de Salomón lo diseñó David. Era guerrero. Acabó con Goliat. O sea, portaba mucho, pero mucho más de Dios que lo que portaba Saúl. Por eso David tuvo que ser procesado para portar más a Saúl. O sea, si en tu vida eso pasa prácticamente en nuestros días, con los creyentes, con un creyente, especialmente, de hecho, especialmente porque son pastores, tienen que portar muchísimo más de Dios. Por eso que son procesados, por eso que pasan mucho tiempo más leyendo la Biblia, tienen que orar más, tienen que leer más, tienen que hacer más por buscar de Dios que un cristiano promedio, una vieja casi ni hace nada. Pero uno que está diciendo ser pastor, sí. Verso 30, se una campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Aquí hay un punto importante. El respaldo que tenía David era ella primeramente, pero aquí Saúl lo enviaba. David iba a pelear en el nombre de Saúl. Por esa razón, a mí me impacta mucho que Saúl nunca perdió una sola batalla. Excepto cuando lo castigaba a Dios. La única batalla que perdió fue cuando murió, y otra donde Dios lo castigó a Israel, porque habían tomado del anatema, nada más. Por ahí en fuera, Saúl nunca perdió una guerra. Y aquí pues qué interesante, porque son prácticamente la alianza de dos reyes, porque David, como sea, estaba ungido por rey, como rey, y David era rey ya. Entonces aquí la alianza de dos reyes pues le dio un éxito increíble a David en la batalla. Y bueno, entonces ya acaba prácticamente el capítulo 18 del 1 Samuel. ¿Qué aprendemos? O sea, aquí David estaba siendo procesado. Él no sabía, ni siquiera se sospechaba de lo que pasaba en su vida. Vivía su vida normalmente y veía que había batallas, que había contra los filisteos, que Saúl no lo caía bien, y no sabía que estaba siendo procesado. Y bueno, tal vez lo supo mucho después, no lo dice. Pero entonces aquí, pues David simplemente vivía su vida y era procesado. Y vemos que siempre que es procesado, peleaba contra los filisteos, lo engañó alguna vez, lo querían clavar en la pared, Saúl.
Entonces, eso es ser procesado, tener que ser limpiado todo eso. Bueno, entonces aquí esta práctica, espero que sea bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima vez, te bendiga.